especies cuya picadura o mordedura puede producir la inoculación de un veneno. Los aguijones, las cuales son los principales mecanismos por los cuales los insectos pueden inocular veneno, por lo general, en la mayoría de los insectos, no puede llegar a sobrepasar la dermis del paciente. Estamos hablando, por ejemplo, de los eminópteros y arácnidos. Por en tanto, animales de mayor tamaño podrían pasar esta barrera e inocular directamente el veneno en los pequeños capilares que se encuentran en el tejido celular subcutáneo o en la hipodermis, como es conocido por lo general. Estas pueden, dependiendo de la cantidad de veneno inoculado y de las características del mismo, pueden tener diversos tipos de proteínas que pueden funcionar como enzimas. Estas van a producir alteraciones estructurales, es decir, destrucción del tejido, o producir alteraciones funcionales, como puede ser en el caso de la inoculación de veneno por ciertos tipos de serpientes que tienen un veneno que produce anticoagulación. Por lo general, como ya habíamos hablado previamente, estas intoxicaciones tienen un índole leve, ya que la cantidad de veneno inoculado y al estar asociado solamente a la epidermis y a la dermis provocan reacciones inflamatorias dolorosas, pero recuerden que el dolor no tiene mucho que ver con el estado de gravedad del paciente, ya que la sensación de dolor es un aviso del cuerpo a que algo está lesionado, y muchos de estos venenos pueden producir bastante dolor, un inmenso dolor, pero no producir alteraciones fisiológicas que pongan en peligro la vida. En otras, por más que sea el veneno inoculado en pequeñas dosis, las reacciones inflamatorias desmedidas o el veneno que puede llegar a producir alteraciones fisiológicas a nivel del sistema nervioso central, como vamos a ver ciertos venenos de serpiente o ciertas picaduras de arañas, estas sí pueden llegar a producir primeramente un fracaso a nivel del sistema nervioso central y posterior fracaso multiorgánico que promuevan el ingreso del paciente a terapia intermedia, inclusive a una unidad de cuidados intensivos. Entonces tenemos una gran cantidad de agentes que vamos a ver en una lista bastante larga que pueden inocular sustancias xenobióticas, es decir, sustancias que pueden alterar la fisiología orgánica. En los primeros tenemos los más frecuentes, que son los eminópteros. Los eminópteros que tienen como ejemplificación las avispas, avispones, abejas, abejorros y hormigas picadoras. Estos, por lo general, en los pacientes que no tienen reacciones de hipersensibilidad, lo único que producen son picaduras con inoculación de un veneno que puede llegar a tener proteasas, elastasas, entre otras, y producir una reacción inflamatoria localizada. En cambio, en los pacientes que son alérgicos, acuérdense que
La alergia es una reacción inflamatoria por una hiperestimulación de los mastocitos a través de la inmunoglobulina E, liberación excesiva de lo que es unos agentes vasoactivos como la histamina y la bradicinina y otras lipoxinas que pueden llegar a producir un fracaso cardiovascular por fuga plasmática. Entonces, tenemos un espectro clínico bastante amplio en cuanto se refiere a la picadura de eminópteros. Los dípteros, que pueden ser mosca, la mosca común, la hematófaga, los mosquitos, anófeles, cules, Aedes aegyptis, quejenes, los flebótomos, las lupsomias y los simulium, y en algunos casos también le conocemos a los tábanos que tienen una picadura punzante, realmente bastante intensa y dolorosa, pero por lo general suelen tener un curso benigno, solamente son dolorosos en el momento. Los escorpiones, como la Butus occitanus, la Anoplura, que conocemos a ciertos agentes como los famosos piojos, Pediculus humanus capitis, humanus corporis y Laptirius pubis, los sifonópteros como la pulga común, la Tunga penetrans y la Sinophylla cheopis, que es una de las que propaga la peste. En este último grupo de artrópodos, la tungiasis es un ente muy frecuente en zonas rurales y para muchos médicos es un placer poder retirarlo con una pequeña punción. Se saca prácticamente a la hembra con todos sus huevos y esta generalmente provoca también una lesión que suele ser bastante benigna. Los artrópodos taladradores como garrapatas y ácaros, artrópodos mordedores como las hormigas, las escolopendras o ciempiés, las arañas, principalmente la del género Lactrodectus y Laxósceles, los artrópodos urticantes, es decir, que producen picaduras como las orugas y mariposas, milpies y los cardadores. Los artrópodos vesicantes como los coleópteros, escarabajos y mariquitas, que por lo general no producen ningún tipo de patología en el ser humano, a menos que sea asociado a infecciones. Los eminópteros como las chinches domésticas, asesinas, los redubios y las vinchucas. Este último asociado a la patología conocida como mal de Chagas. Las serpientes como los colubríos, culebra bastarda, la culebra de cogulla, víbora como la áspid, las hocicudas y las zoanés, y las exóticas como las cascabeles, cobras, mambas, la bunslang, serpientes marinas, los búngaros, víboras africanas y asiáticas, las cuales las más comunes en nuestro medio son, por ejemplo, la de cascabel y otras que vamos a estar viendo con el paso de las diapositivas. Los animales marinos venenosos, que aquí en Paraguay por lo menos no tenemos con mucha frecuencia, como las medusas, los hidródeos, los falsas corales, las fisialias, las actinias y los amenomas. Lo que sí tenemos, por ejemplo, son las rayas de río o las rayas de mar, principalmente las de río, que tienen prácticamente un aguijón venenoso, que más que veneno es prácticamente un aguijón
infeccioso, que tiene una púa retráctil, es decir, cuando meten, difícilmente se puede retraer, ya que la púa retráctil queda encajada en la piel o en la carne, en el músculo, dejando una sensación desgarradora muy venenosa con todos esos agentes bacterianos que se encuentran, que podría producir una toxemia. Generalmente las manifestaciones clínicas originadas por estos animales venenosos, como hablamos, pueden ser mínimas hasta cuadros de anafilaxia, o también podemos hablar de cuadros que pueden llegar con necrosis tisular o producir un proceso de sepsis. La gravedad de estos cuadros además viene marcada además por una serie de factores dependientes del paciente, del lugar de inoculación y también de los factores de salud, como por ejemplo la cercanía o la lejanía de los puestos para su pronta atención. Entonces, los factores de gravedad basados en las picaduras o mordeduras de animales, podemos encontrar entre ellas la primera, la edad, principalmente en los niños, debido a que a su menor peso, mayor es la concentración o proporción de veneno recibida. Segundo, también entrando en el tema de la edad, pero en los extremos, la edad avanzada, como puede ser en los ancianos o pacientes que tengan algún tipo de comprometimiento en la inmunidad, como puede ser pacientes con SIDA, pacientes en tratamiento quimioterápico o en tratamiento con glucocorticoides a dosis elevadas por largos periodos de tiempo, entre otros casos de inmunosupresión no asociados a esta, como pueden ser, por ejemplo, los pacientes con antecedentes de linfomas, leucemias, entre otros. Estos presentan un mayor riesgo de complicación, ya que muchas veces estas no tienen la capacidad de primeramente producir anticuerpos debido a la vejez del sistema inmunitario o a la incapacidad del sistema inmunitario de producir el proceso inflamatorio adecuado para contener ese veneno. La sensibilidad al veneno, generalmente tenemos que tener en este tercer punto si los pacientes han tenido una previa sensibilización y puedan reaccionar con mayor caos, ya que la reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E, debemos tener primeramente un primer contacto o sensibilización y otro segundo periodo de activación. Estos dos procesos pueden ocurrir en un solo episodio, tanto la sensibilización y posterior reacción anafiláctica, dependiendo de la duración del veneno. Segundo, tercero, cuarto, la sensibilidad al antídoto. Siempre, como vamos a ver en la guía, por ejemplo, de suero antiofídico, hay que valorar primeramente la reacción alérgica del paciente al suero antiofídico. Ya sabemos cómo se hace la prueba de sensibilidad. Se carga en una jeringa una pequeña porción
del agente y se aplica en la piel y se deja pasar un cierto periodo de tiempo. Dependiendo de la reacción inflamatoria producida, vamos a valorar si ese paciente puede llegar a realizar un proceso anafiláctico o de alergia severa frente a la inoculación, por ejemplo, del suero antiofídico, el suero antiescorpión o el suero antiarácnido, dependiendo de las cuales tengamos a disposición. En el hospital en donde yo actualmente estoy trabajando, no tenemos, por ejemplo, los últimos dos, ni el antiescorpión ni el antiarácnido, donde a los pacientes que tenemos una intoxicación por cualquiera de estas dos últimas especies biológicas, debemos remitir al paciente a Asunción al Centro Toxicológico Nacional o al Instituto de Medicina Tropical por lo general. La localización de la lesión también es un dato bastante importante, ya que comprometiendo la cara, boca o cuello conllevan un mayor compromiso de la vía aérea respiratoria debido al proceso inflamatorio que puede suscitar el envenenamiento. Las múltiples lesiones, una picadura puede ser que no produzca ninguna lesión, pero 100 picaduras de la misma cantidad de veneno, las inoculaciones múltiples sí pueden llegar a generar mayor lesión en el paciente. Las reacciones locales producidas tanto por el veneno como por la reacción inflamatoria también son bastante importantes valorarlas. Es diferente un paciente que ha tardado 12 horas para el inicio del tratamiento que un paciente que 20 a 30 minutos después de la inoculación del veneno o del envenenamiento por parte del animal comience a recibir los primeros cuidados. Generalmente las reacciones locales pueden ser lesiones exantemáticas, edematosas, ulcerativas, que pueden llevar hasta las lesiones necróticas. Estas lesiones necróticas pueden estar aisladas solamente en piel, como puede llegar a tejidos profundos como el músculo, en algunos casos, complicándose con una celulitis, en el primero en la piel y en el segundo una fascitis necrotizante que empeora el pronóstico del paciente. Generalmente el tratamiento correcto es bastante importante desde la detección de la intoxicación. En un determinado momento en el año pasado, llega a las 10 de la noche un paciente código naranja, un paciente de 68 años aproximadamente, y este paciente ingresa por picadura de serpiente. Me acuerdo muy bien de lo que decía, era una picadura de serpiente. Y digo, las serpientes muerden, no pican. Entonces, primer punto ahí en la recepción, acogida y clasificación, no supieron clasificar bien a este paciente. Entonces, mordedura de serpiente a las 10 de la noche. Bueno, uno cuando ve todo eso comienza a acomodar su mente. ¿Cómo vendrá el paciente? ¿Cómo estará el paciente? Uno comienza a preocuparse rápidamente, valorar si tiene todo lo necesario para atender a este paciente, ya que estamos hablando de un paciente de edad avanzada. Y el paciente entra caminando a la urgencia, sin fase dolorosa,
con una pequeña bolsita en mano, una sacolina, y yo todo estresado en mi mente, uno pensando en lo peor, hay que intubar, hay que tener suero antiofídico, pensando en todo el protocolo más severo para salvar la vida del paciente. El paciente dice, doctor, a la mañana, en horario de la mañana, y acuérdense que la atención fue a las 10 de la noche, y él menciona que a las 6 o 7 de la mañana aproximadamente, yéndose al campo a trabajar, pisó un arbusto, sintió una pequeña mordida de una serpiente. Le pregunto en dónde, me refiere que en el miembro inferior. Revisa el miembro inferior, sí se encontraba dos pequeños lesiones juntas de tipo penetrante a nivel de la piel. ¿Y qué hora? Le vuelvo a preguntar. Las 6, las 7 de la mañana aproximadamente fue. O sea, pasaron aproximadamente 14 horas entre lo que fue la lesión, el inicio de la lesión y la primera consulta. Comienzo a hablar y le digo, ¿qué trae en la sacolina? ¿Qué trae en la bolsita? Me dice, maté la serpiente que me mordió. Me muestra, era una serpiente con características de una cabeza que no era venenosa. Le pregunté si dolía la herida, me dice que sentía solamente una pequeña molestia. Valoramos todos los signos vitales del paciente, buscamos complicaciones y solamente un pequeño proceso inflamatorio a nivel de la lesión de la mordedura, nada más. Y resulta que el paciente ni siquiera tenía la preocupación de consultar. Él no estaba molesto, fue por insistencia de la hermana que él acudió a la consulta para saber si era algo grave o no. Al final hicimos una buena analgesia, una buena asepsia al paciente, valoramos la clase de serpiente, supimos que una serpiente no venenosa, cubrimos la lesión con un antibiótico vía oral debido a que era una lesión penetrante que puede infectarse, y el paciente se retiró de vuelta caminando y consultó al siguiente día nuevamente sin ningún tipo de otra alteración. Fue algo bastante notable cómo la cultura de nuestros pacientes impacta en el atendimiento o pronto socorro de los mismos. Posteriormente, también tenemos que mencionar las reacciones acompañantes, ya que en el caso mencionado anterior, el paciente no presentó ningún signo de ansiedad. Él no estaba apurado por la consulta, ni tampoco estaba preocupado por la misma. Ahora bien, a lo contrario, hay personas que por índices de dolor producidos por la picadura de un insecto himenóptero, entre otros, motiva su consulta principalmente el dolor. Recuerden que por definición el dolor es una sensación de mal gusto que indica una aparente o real lesión orgánica. ¿Qué significa? Puede existir una lesión real, como puede ser una alteración en la sensibilidad. Cuanto más alto sea este dolor, va a alterar el estado de percepción del paciente, el estado emocional. Entonces, la ansiedad es uno de los motivos de consulta muchas veces posterior a la picadura de insectos.
Podemos tener otros signos acompañantes como por ejemplo fiebre, náuseas, vómito o sudoración. Esto pudiendo estar causado por la propia ansiedad como también por los efectos del tóxico inoculado. Entonces, recuerden que todo ser vivo que inocule o de forma voluntaria un tóxico a otro ser vivo se le va a denominar un envenenamiento. La inoculación de un tóxico entonces es un envenenamiento. Es muy importante decir esto y aclarar, ya que tenemos muchos tóxicos, como ya habíamos hablado en clases anteriores, tóxicos que pueden ser inocuos o que puedan ser utilizados de forma farmacológica en el tratamiento de muchas enfermedades, donde el paciente consume grandes cantidades de este fármaco de una vez con el fin de producir una lesión orgánica. Entonces, el paciente también está produciendo una intoxicación, en este caso un envenenamiento. Se define entonces como un animal venenoso aquel que es capaz de inocular algún tipo de toxina en el sistema circulatorio de su víctima. Podemos tener animales vertebrados o invertebrados. Vertebrados como las serpientes venenosas, los ofidios, ciertos peces, las rayas marinas, entre otros, y las ranas que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica, denominadas ranas punta de flecha, que pueden producir una toxina paralizante. Los invertebrados, como tenemos los moluscos, arañas, abejas, abejorros, avispas, escorpiones, hormigas, mariposas, los poríferos y los nidarios, como pueden ser los corales y las medusas. Generalmente hablamos de animales ponzoñosos a los que tienen ciertos tipos de aguijón o púas que pueden atravesar la barrera de la piel o otros tejidos. Dentro de esto se cuenta con una gran cantidad de animales, principalmente vertebrados, peces o invertebrados como los equinodermos, que pueden ser los erizos de mar. Normalmente todo animal venenoso es ponzoñoso por medio de alguna estructura inoculadora del veneno. Dentro de las características, cuando hablamos ponzoñosos, aguijones, dientes, como en este caso, como vamos a hablar, por ejemplo, de la serpiente venenosa, pueden causar alteraciones leves o graves en la salud de la víctima, incluso de la muerte, dependiendo, como ya hablamos, del tipo de lesión, del sitio de la exposición, tamaño del animal y el grado de toxicidad y la especie causante del veneno. El tipo de lesión, muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de varias picaduras o varias mordeduras, mayor es la inoculación del veneno. Es directamente proporcional. El sitio de exposición, como hablamos a nivel del rostro y del cuello, comprometen la vía aérea. Muchas serpientes tienen la capacidad de producir un veneno mucho más concentrado cuando estas son de menor tamaño o cuando recién salen de
o desovan, mejor dicho, salen del huevo, hablando prácticamente de las serpientes. Algunas especies de serpientes tienen una concentración de veneno hasta 10 veces mayor que en una serpiente adulta. Y conforme van creciendo, este veneno se va disolviendo en su concentración. Entonces, hablar del tamaño de la serpiente es inversamente proporcional a la toxicidad del veneno. Generalmente estos envenenamientos, tanto ya sea por mordedura o picadura, constituyen un serio problema de salud pública en Latinoamérica, ya que la mayoría de ellos, disculpen un ratito, que parece. Ya que la mayoría de ellos se producen en lugares alejados del acceso a la salud. Entonces, tenemos el primer punto entre los factores que la atención llega a ser tardía o muchas veces los puestos sanitarios no tienen los niveles de atención o, mejor dicho, los elementos para una correcta atención a ese paciente envenenado o intoxicado, por lo que puede causar mayor mortalidad cualquiera de estas trágicas causas. Las secuelas y discapacidades provocadas por, sobre todo, principalmente por las mordeduras de serpientes, representan un gran problema de salud y tiene implicaciones sociales y económicas, principalmente por la pérdida de condiciones laborales para el paciente afectado, ya que si tenemos por ejemplo, una mordedura de serpiente con un veneno anticoagulante, entre otras características del veneno, puede destruir mucha parte del tejido blando, músculo, piel, inclusive producir infecciones a nivel del hueso, una osteomielitis. Estos son procesos de difícil curación que precisan de un periodo de tratamiento prolongado, y todo lo que signifique prolongado, en otras palabras, también será costoso, ya que si el miembro de la familia era un trabajador del campo, sostén del hogar, ya no habrá ingreso en el hogar durante el periodo que el paciente siga un tratamiento y también el periodo de recuperación del mismo. Las estimaciones epidemiológicas nos hablan que la carga mundial de accidentes por mordedura de serpientes ya hace aproximadamente 15 años, la ocurrencia era de 421,000 a 1,841,000 envenenamientos y de 20 a 94,000 muertes por año, dependiendo justamente de las áreas que estemos hablando, principalmente que afectan a Sudamérica y gran parte de África, donde tenemos la mayor mortalidad. Vean aquí que el registro anual de casos en Latinoamérica y el Caribe va desde 80,000 aproximadamente a 130,000, principalmente en una región tan extensa como el Brasil, donde se ha visto un mayor número de casos. Según la OMS, el número anual de muertes fue entre 560 en su número o en su pico
más bajo y hasta 2.300 aproximadamente para Latinoamérica y la región del Caribe. En cuanto a los envenenamientos por picadura de escorpiones, el número de casos es mayor, ya que solo en Brasil y en México se reportaron 120.000 a 300.000 casos por año. Veamos entonces en esta imagen donde tenemos la mayor tasa sería en colores negro, ¿verdad? Y vean que Brasil, México y Australia, que sería el territorio de Oceanía, donde tenemos, o sea, donde existe la mayor cantidad de especies venenosas del mundo, y Brasil, por su extensión territorial, son los lugares con mayor porcentaje, o mejor dicho, incidencia de población con afectación por estos envenenamientos, Entonces, si nosotros comenzamos a valorar los números que van del 2010 al 2014, sacado del núcleo del conocimiento de número de accidentes, ahí tienen el link abajo en la descripción, vemos que la mayor parte van entre de las intoxicaciones, vemos en un pico con una disminución prácticamente de los niveles de envenenamiento entre lo que sería el periodo de finales de otoño e inicio del invierno, y con aumento desde el mes de septiembre y que correspondería a la primavera y verano. Generalmente, si nosotros tenemos que valorar, entonces, conociendo la vida de estos seres vivos, la mayoría de ellos tratan de refugiarse durante las épocas de frío y durante las primeras señales de la primavera comienzan a salir de su lugar de invernación, y por ello tenemos un aumento en el número de casos, teniendo en cuenta la población más expuesta, que debemos valorar justamente según la actividad económica que ellos eh, realizan, la edad y el sexo. Entre ellos vemos que los hombres que tienen la actividad en el campo son los más propensos a tener este tipo de accidentes. La edad principal va entre los 15 y 45 años, donde existe mayor incidencia y prevalencia de estas intoxicaciones, pero puede darse a cualquier rango etario. Las comunidades rurales más empobrecidas de países en desarrollo, que estamos, por ejemplo, hablando de África, Asia, América Latina y Oceanía, son los más golpeados. Si nosotros vemos que el continente africano inclusive tiene una menor tasa de intoxicaciones que Brasil y Oceanía. Bueno, entonces, en este primer punto, nosotros hablaremos de las intoxicaciones por serpientes venenosas. Es muy típico que por lo menos una vez al mes o una vez cada 15 días tengamos un ingreso
por intoxicación por diversas especies de serpientes. Algunas tienen el coraje o la osadía de traer la especie que produjo la lesión, otras que no detectaron, solamente sintieron la mordedura de la serpiente sin poder divisar a la misma, otras salieron corriendo como instinto de supervivencia. Entonces, en estos últimos dos casos, muchas veces nos enfrentamos a lo que es, ¿será una serpiente venenosa? ¿Será una serpiente no venenosa? ¿Cuánto tiempo tardó entre el accidente ofídico y el ingreso hospitalario? ¿Con qué perfil ingresa el paciente? ¿Es un paciente joven, con buena masa muscular y buena tolerancia? ¿Es un paciente añoso? ¿Es un paciente atópico? Entonces comenzamos a tener varias interrogantes frente a lo que fue el accidente ofídico y que muchas de ellas no puede ser resuelta o respondida correctamente por el paciente. Entonces, entramos muchas veces en un limbo, en una jugarreta de a ver si funciona lo que estamos haciendo. Por eso tenemos un protocolo bien establecido para poder realizar la atención oportuna y vigilancia del paciente. Entonces, las serpientes son reptiles que se clasifican en varios grupos familiares, las cuales tenemos los elápidos, la cobra, que no existe en el Sudamérica, pero sí la serpiente de coral. Los crotálidos, como puede ser la víbora de hoyuelos o serpiente cascabel, la mocasín de agua, la nauyaca, las cuatro narices, aspid y el cantil, las cuales los más comunes son la víbora de cascabel en nuestra región, y aquellos que son hidrófilos como las serpientes marinas. Si nosotros comenzamos a evaluar por países cuáles se encuentran con mayor frecuencia dentro de nuestro ambiente, ya sea seco, árido, o en las regiones pantanales, tenemos en Brasil gran cantidad de serpientes. Se habla de que existe aproximadamente en número de entre 26.000 a 29.000 serpientes, las cuales tenemos como consideraciones a las botrops, principalmente la yarará, la yaracuruzú, la leucurus, la moyeni y el Crotalodurisus, que son las especies que se han visto con mayor frecuencia. En cambio, en Paraguay nosotros tenemos el Bothrops alternatus y el Crotalus durisus, también similar en la región chaqueña de colindante con lo que sería, por ejemplo, con la región de Minas Gerais, entre el estado de Paraná. Este es un catálogo de animales venenosos del Brasil que tenemos disponible en línea. De hecho, también voy a disponibilizar. Y saqué estas imágenes y estas, ¿cómo se diría? Anotaciones de este libro que tiene bastante importancia, ya que es un libro de biología
lo más actualizado posible. Y nos habla del yararacas, que es del género Botrops, y del cascabel del género Crotalus. Esto es un grupo generalmente de las yararacas, serpientes venenosas más comunes en Brasil, con el mayor número de accidentes ofídicos producidos por ellas. Es encontrada en varios ambientes, ocupando todo el territorio brasilero. Viven en el suelo y en los árboles y pueden lograr a medir hasta 1,5 metros de longitud. El cascabel, que es del género Crotalus, es una serpiente que está representado por la especie Durissus. Una característica marcante es que tiene en la punta una cascabel que son encontrados en todo el territorio brasilero, también en el territorio paraguayo, principalmente en lugares abiertos y secos, como también en espacios confinados en las regiones áridas y semiáridas colindantes, por ejemplo, con el Chaco paraguayo, donde tenemos el mayor número. Regiones secas. En este caso, las regiones áridas y semiáridas del nordeste son donde tenemos o donde ustedes tienen mayor cantidad de este tipo de serpientes. Pueden llegar también a medir 1,5 metros. Estas generalmente tienen un comportamiento bastante típico de que cuando ellas se sienten en el peligro, comienzan a mover la cauda, ¿verdad? Advirtiendo de su presencia y que no sigan acercándose. Muchas veces, por osadía de mucha gente que no entiende el peligro en el cual se están sometiendo, tienen el coraje de atraparla. Algunos cortan la cabeza y la cabeza aún muerta puede seguir inoculando veneno. El surucucú de yaca, que es del género Lachesis, es encontrada principalmente en regiones donde existe exuberante vegetación, matas densas, como describe aquí, en el suelo y puede tener una longitud hasta el doble de mayor de los que habíamos mencionado previamente. Generalmente está restricta a la faja de la mata atlántica en la región del nordeste y la floresta amazónica. Y por último, la serpiente de coral, que tenemos dos tipos, una coral falsa y una coral verdadera, que dependiendo de la combinación de colores podemos discernir entre una y otra. Casi imposible. Generalmente tiene unos colores bien llamativos. Este grupo puede comprender hasta 18 especies distribuidas en toda la región de Brasil. Viven en el suelo, sobre la vegetación, que está por lo general muerta, y en ciertos hoyos en el suelo o buracos, como común. La longitud es mucho menor, pero el veneno expelido tiene potencial tóxico mucho mayor de los tres géneros previamente mencionados. Entonces, todos estos venenos son prácticamente enzimas proteolíticas de bajo peso molecular y pueden actuar como sustancias necrotizantes, neurotóxicas, hemotóxicas, nefrotóxicas o cardiotóxicas. Algunas características de las serpientes que podemos ir viendo es que pueden tener o no
un mecanismo de inoculación. En este caso, cuando hablamos de aglifas, son aquellas que no tienen no tienen un mecanismo de inoculación, y la muerte que puede o que llegan a producir son mediante el abrazo de la muerte, ¿verdad? Mediante asfixia de su presa, como puede ser en el caso de las boas. En el caso de las soleoglifas, son las especies especializadas que tenemos aquí en la última lista, son las especies especializadas en inoculación de veneno. Generalmente el comportamiento es morder, inocular veneno, retirar la cabeza, esperar que actúe el veneno y posteriormente hacer deglución, recordando que fisiológicamente o zootécnicamente esa es la función del veneno, que es paralizar a la víctima para evitar el daño orgánico durante la deglución de la misma. Generalmente la toxicocinética de estos tipos de veneno son primordialmente linfáticas, y la gravedad del envenenamiento depende de algunos factores, tanto sea del ser humano como las características de la serpiente que ha inoculado el veneno y las características del veneno que posee el mismo. Generalmente la especie y tamaño de la serpiente es bastante importante, ya que dependiendo del tipo de toxina va a causar una mayor lesión o no. Las características tóxicas del veneno y la cantidad inoculada, la edad y talla de la víctima, mayor riesgo en niños por tener menor kilopeso y volumen, y en los ancianos por tener un sistema inmunitario debilitado y muchos órganos que pueden empezar a fallar rápidamente, como puede ser el hígado y el riñón. El sitio anatómico de la inoculación, que en la cara, la nuca y el tronco tiene mucho mayor gravedad que en los miembros inferiores, que es el sitio por lo general más frecuente de inoculación. La profundidad de la mordedura, que si el colmillo penetró un vaso sanguíneo o un compartimiento subfacial. En este punto hay que determinar que si entra en el torrente sanguíneo, la diseminación del veneno será mucho más rápida a nivel corporal. En otras ocasiones, si entra dentro de la fascia y el veneno es necrotizante, como por ejemplo de la serpiente de cascabel, esta puede comenzar a producir una necrosis temprana del músculo, conocida como fascitis necrotizante. Muy mal pronóstico para este paciente en ese caso. Y el estado de salud previo del individuo, que ya sabemos que en los ancianos los órganos se encuentran con menor estado funcional. Entonces, los accidentes botrópicos. Aquí tenemos, por ejemplo, al Botrops alternatus, que tiene un veneno de acción proteolítica, como las pueden ser las proteasas. Fosfolipasa A y sustancia vasoactiva que produce una degradación proteica responsable de la acción local que se traduce primeramente en necrosis tisular, tanto sea de la piel, del tejido adiposo o del músculo. Puede llegar a producir una lesión del endotelio vascular, generando un proceso denominado endovasculitis necrotizante con trombos, con manifestaciones a distancia, como puede ser, por ejemplo, las discrasias sanguíneas que pueden producir
petequias, equimosis, hematomas o flictenas, que se intensifican al asociarse a un trastorno de la coagulación sanguínea, como puede ser el uso, por ejemplo, de la aspirina de forma crónica. Recuerden que la aspirina induce a una reducción de la función de la ciclooxigenasa de las plaquetas o plaquetaria durante el periodo de 7 días por una sola dosis. Entonces, todo ese fenómeno de la cascada de coagulación, principalmente de la vía intrínseca, no se puede realizar de manera correcta, ya que ésta se produce sobre la membrana plaquetaria. Esto puede alterar también, ya que se producen pequeños microtrombos que pueden migrar, o puede producir también lo que se conoce como CID o coagulación intravascular diseminada, producir lesiones orgánicas múltiples debido a pequeños infartos en diversos órganos. En este caso puede afectar al sistema nervioso central, los riñones y provocar la muerte o dejar con años de vida ajustado por discapacidad al paciente. El segundo es que los bootrópicos, además de tener una acción proteolítica, tiene una acción coagulante. Activa el factor 10 y transforma la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Así se desencadena la desfibrinación y la coagulación intravascular diseminada que hablamos previamente, y esto es agudo. Recuerden, la coagulación intravascular diseminada es una patología de consumo. Toma todos los factores de coagulación, coagula y lo va degradando al mismo tiempo. Si esa degradación es incompleta y llega al final de una arteriola de pequeño calibre, produce una obstrucción, y esa pequeña obstrucción va a producir entonces un infarto en el territorio de perfusión de esa pequeña arteria. El estado de incoagulabilidad dura hasta que desaparezca el veneno de la circulación, la cual puede ser espontánea o la acción de un antídoto específico, o los factores de coagulación sean repuestos de forma natural por el hígado. Recuerden que puede que el veneno sea inoculado en una proporción mínima, es decir, la dosis es mínima, por ende la lesión puede ser local, pero aunque la reacción inflamatoria puede ser severa, el paciente puede de forma espontánea seguir con vida posteriormente. El cuadro clínico, generalmente podemos tener manifestaciones locales y manifestaciones sistémicas. Las locales inician rápidamente posterior a la inoculación del veneno, y las sistémicas pueden suceder entre 12 a 24 horas posterior a la inoculación y tener una fase aguda y una fase tardía. Entonces, las manifestaciones locales, lo que más inquieta al paciente y le da la sensación de ansiedad es el dolor asociado a la tumefacción rápida, producida por acción de las toxinas propias proteolíticas del veneno. También el proceso inflamatorio liberará aminas vasoactivas, serotonina, bradicinina, así como otros mediadores de respuesta inflamatoria. Esto
Si tenemos, por ejemplo, a nivel del tobillo, no vamos a hablar que esto es el miembro inferior, a nivel del tobillo, el paciente va a ir sintiendo que el dolor va corriendo en un fío específico ascendente. Esto se debe a la linfadenopatía inflamatoria que va generando y que va subiendo por lo general hasta llegar a un grupo ganglionar que, si hablamos del miembro inferior, puede ser, por ejemplo, del grupo ganglionar ilíaco. Equimosis en el trayecto de los vasos regionales, sangrado a través de la herida de la picadura, ya que recuérdense, tiene un efecto coagulante, pero si se consume todos los factores de coagulación, el paciente va a tener sangrado. Podemos tener también muchas veces que producir una inoculación, mejor dicho, realizar una incisión para descomprimir, ya que muchas veces la fascitis necrotizante produce un síndrome compartimental. Va aumentando el edema dentro de un compartimento, ya sea la fascia, el músculo, que comprime a los vasos sanguíneos, produciendo una alteración de la perfusión sanguínea distal al compartimento, por la cual muchas veces se tiene que hacer incisiones para evitar el síndrome compartimental. Las flictenas y las ampollas, que pueden tener un tamaño y contenido variable, que puede ir desde seroso, es decir, contener plasma, hasta contener restos de sangre, que es cero hemático. Las sistémicas son de carácter hematológico y consisten principalmente en las discrasias sanguíneas por coagulopatía de consumo. Recuerden que puede causar coagulación intravascular diseminada. En principio, trombosis y posteriormente hemorragias a diferentes niveles debido a que se ha consumido todos los factores de coagulación. La fibrinólisis secundaria, igualmente sangrado a diferentes niveles. Esta situación es mucho menos frecuente y luego puede presentarse hasta una semana después de la mordedura de la serpiente, y el fibrinógeno vuelve a ser consumido después de que la crisis haya llegado a normalizarse. Esta generalmente se debe a un motivo de desequilibrio y un proceso de reacción inflamatoria sistémica. Muy bien, una vez que nosotros tenemos un paciente con intoxicación por estas mordeduras, debemos evaluar lo primero en el paciente: el tiempo de coagulación, un hemograma y la velocidad de sedimentación globular. Es el parámetro más importante, el tiempo de coagulación, para aplicar o iniciar el suero antiofídico, ya que se considera que la sangre es incoagulable si no coagula en los siguientes 15 minutos o lo hace parcialmente y nuevamente se vuelve a producir la lisis del coágulo. En forma práctica se procede a extraer la sangre de la vena y se coloca en un tubo de ensayo de vidrio, la cual se mantiene en la mano a temperatura corporal con el puño cerrado, y se va controlando cada minuto si ésta coagula o no. Y se considera normal que la coagulación llegue hasta un tiempo de 10 minutos. También se debe valorar si existe leucocitosis en el hemograma asociado a un proceso de neutrofilia. El esquema terapéutico que manejamos aquí en Paraguay, y la cual ya le voy a citar en estos momentos, es la administración de suero antiofídico si la sangre no coagula
o el coagulograma se presenta alterado o si presenta otras manifestaciones de envenenamiento, como puede ser el edema pronunciado, sangrado local o sangrado sistémico. Generalmente viene en ampolla de 30 miligramos. Doctor, no te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor. Muy bien. Disculpen, terminó la batería del micrófono, así que voy a continuar con el audio de la PC. Muy bien, entonces nosotros aplicamos bien una ampolla de 30 miligramos por ampolla, por lo general el suero antiofídico, y se aplica 5 ampollas en generalmente solución glucosada. Esta generalmente no se reduce en los niños y se puede pasar en un periodo de 1 a 2 horas. Siempre es importante valorar algo. Antes de aplicar la solución antiofídica, realizar un test de alergia. Con la punta de la jeringa que introducimos el suero antiofídico dentro del volumen de solución glucosada, picamos al paciente. Valoramos si esa reacción inflamatoria no excede los 30 milímetros o 3 centímetros, ya que de exceder ese paciente tendría o podría reaccionar a la aplicación de la solución antiofídica. Esta puede administrarse en perfusión continua durante 1 hora y valorar 8 horas después de finalizado el goteo de suero antiofídico, volver a controlar el tiempo de coagulación y un nuevo coagulograma. Si la sangre no coagula o continúa alterado, se puede repetir la misma dosis de suero antiofídico. Después de 8 horas finalizado el goteo de suero antiofídico, que es el adicional o la segunda dosis, volver a controlar nuevamente. Si la sangre no coagula, repetir otra vez el suero antiofídico ya en una tercera ocasión con una dosis mucho menor, que puede ser, por ejemplo, 2 ampollas de suero antiofídico. Y si persiste la incoagulabilidad de la sangre, pensar que existe una hiperfibrinólisis secundaria, la cual no se aconseja seguir administrando el suero antiofídico. En ese punto hay que valorar 2 cosas. Administrar plasma fresco congelado en el paciente, tratando de reponer todos los factores de coagulación del paciente y valorar de forma continua esto, ya que al administrar este plasma fresco congelado volverá a hacer fibrinólisis de todos los factores de coagulación que estemos administrando. Si hay una gran fibrosis o un gran edema, una gran destrucción de tejido muscular y de piel, o exista un síndrome compartimental, se recomienda el uso de corticoides de hasta 1 miligramo kilogramo de paciente al día durante un periodo de 3 a 4 días para tratar de reducir ese proceso inflamatorio producido por el propio organismo por la producción de histamina o la liberación de la misma, bradicininas, entre otros agentes quimiotácticos e inflamatorios orgánicos.
No se recomienda el uso de corticoides de forma profiláctica y el uso de medicamentos antibacterianos, es decir, antibióticos, no se recomienda si no existe una sobreinfección pronunciada. Siempre se insiste en una hidratación generosa al paciente con solución fisiológica por al menos 3 litros por día. Recordar que no se debe aplicar torniquetes en ninguna situación, principalmente ya que ésta puede llegar a concentrar el veneno en una región mucho menor, y cuando se libere el torniquete va a liberar las propias toxinas inoculadas por la serpiente más tejido necrótico liberado al torrente sanguíneo, generando capacidades tóxicas mucho mayores que si el veneno estuviese diluido en todo el plasma. Si esa liberación instantánea posterior a un torniquete prolongado puede inducir a la aparición de una respuesta inflamatoria sistémica severa, causa de motivo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y, como ya ve previamente, mayor mortalidad en los pacientes. Las complicaciones locales son las infecciones, el déficit funcional por el edema y la necrosis, funcional agudo, edema, necrosis crónico debido a la destrucción de la masa muscular o del tejido celular subcutáneo y la piel consecuentemente. Síndrome compartimental es un proceso donde tenemos compresión del paquete vasculonervioso, causando gran edema en el miembro infectado e isquemia en las extremidades posteriores al síndrome compartimental. Puede causar también gangrena, que está muy relacionado al uso del torniquete. Recuerden no usar entonces torniquete bajo ninguna situación en el paciente. En el accidente botrópico podemos tener también complicaciones generales, como puede ser el shock, como estábamos hablando del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que debido a la gran liberación de sustancias vasoactivas asociados a la hemorragia y secuestro de espacio, mejor dicho, secuestro de líquido en tercer espacio, el volumen vascular efectivo cae, la demanda metabólica aumenta, y recuerden que el shock es justamente un desbalance entre la oferta y la demanda, en este caso de sustrato energético. La demanda aumenta, la oferta disminuye. Otra complicación generalizada que puede producir microtrombos, necrosis en territorios vasculares y lisar todos los factores de coagulación es la coagulación intravascular diseminada. Y por otro lado, debido a que pueda existir un shock, una de las principales complicaciones del shock es que el riñón deje de funcionar. La insuficiencia renal aguda por necrosis tubular, pudiendo deberse a daño renal directo producido por la toxina, por el xenobiótico, o posterior a los microtrombos de la coagulación intravascular diseminada, o una isquemia renal secundaria
a una hipovolemia relativa producida por el shock. A nivel del sistema nervioso central y asociado al aparato vascular y cardíaco, tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos. Bueno, continuando entonces, el mismo esquema de tratamiento es la que nosotros utilizamos en otro tipo de accidentes ofílicos. Entonces, el suero antiofílico prácticamente es un suero de uso general para cualquier tipo de accidente ofílico, como ya mencioné. Y siempre tener en cuenta que no todas las veces vamos a conocer la serpiente y ante cualquier eventualidad valorar el coagulograma en el paciente, los signos locales e iniciar el suero antiofílico. Por el otro lado tenemos a los himenópteros, que son picaduras por avispas y abejas que son bastante frecuentes. Por lo general, si se trata de un número reducido, 1 a 2, en un paciente con una inmunidad sana, lo único que produce es un edema local. Ahora bien, como decía un médico anteriormente, si un paciente es alérgico, cualquier picadura de cualquier insecto puede llegar a matar al paciente. Entonces, junto con las hormigas, son las causas más frecuentes de accidentes con los animales ponzoñosos y causa de alta mortalidad con respecto a otras especies, generalmente de insectos. Vean aquí que el veneno de la abeja africana tiene un efecto antihistamínico, mejor dicho, histamínico, es decir, va a producir vasodilatación, neurotóxico, hemolítico, y depende del número de picadura y la susceptibilidad del individuo para causar mayor morbimortalidad. Y últimamente su número ha aumentado en América Latina. La abeja deja, por ejemplo, arponado el aguijón y las avispas pueden picar varias veces. Hay un dicho popular aquí en Paraguay que cuando una abeja se enoja, muere, ya que ese enojo produce que el aguijón quede en la piel, la mosca vaya volando, se queda a nivel de la piel, se retire, pero esta queda con el bubón bombeando el veneno hacia la piel, pero en consecuencia la abeja muere. Entonces, el dicho dice, no se enoje que le puede pasar como la abeja. El enojo puede traerle la muerte. En cambio, las avispas tienen un aguijón que no se desprende de las mismas y estas pueden picar varias veces, produciendo varias lesiones de una sola avispa, generalmente causando un dolor bastante intenso. La intoxicación puede ser más severa si el veneno se descarga en una vena superficial y el mecanismo por la cual empeora todo el caos de las picaduras
llega a ser por el mecanismo de hipersensibilidad aguda o tipo 1, es decir, los fenómenos alérgicos, posterior a una sensibilización previa. Como ya habíamos hablado previamente, la sensibilización, es decir, el primer contacto y la reacción alérgica pueden ocurrir en el mismo evento, principalmente en aquellos pacientes con diátesis atópica, es decir, pueden realizar eventos alérgicos con mucha facilidad. Las picaduras de avispas, por lo general, la principal manifestación suele ser el dolor. Hace unos días tenemos un jardín muy frondoso en mi casa. Tenemos muchos árboles frutales en el hogar y un patio bastante amplio. Y cuando estoy de vacaciones, estoy sin hacer mucho en la casa, me gusta trabajar un poco en la jardinería, me gusta ver las cosas ordenadas. En uno de esos fui a podar una planta de acerola y cortando las ramitas de la acerola siento como que un rayo cayera por mi cabeza. Salí corriendo, dolor extremadamente intenso, el dolor que sentí de picazón en la cabeza se tradujo en una corriente eléctrica intensa en todo el cuerpo y carajo, ¿qué pasó aquí, verdad? No me di cuenta, yo pensé que fue algún tipo de neuralgia del trigémino o algún tipo de dolor agudo de tipo daño sensorial nervioso. Pasó el dolor a los 10-15 minutos, vuelvo a la poda, vuelvo a sentir una picazón, esta vez en la mano, y esta vez ya divisé que fue una avispa. Vuelvo a salir corriendo y encuentro prácticamente un nido de avispones en la planta. Con la rabia que tuve, me fui a traer un matamosca, matamosquito y le prendí fuego posteriormente. De tanta rabia, de tanto dolor que me produjo esas picaduras. Entonces, las avispas, por lo general, causan un dolor muy intenso en su picadura inicial. Dependiendo del tipo de avispas y del tamaño de las mismas, también pueden producir un proceso inflamatorio, por lo general en un paciente sano, localizado, con edema, eritema y prurito en la zona afectada. Es decir, va a producir una reacción vasodilatadora asociada al dolor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos tener reacciones sistémicas. Y como vemos en este cuadro, aproximadamente el 5% de todas las reacciones anafilácticas se deben a picaduras tanto de abejas y avispas. En cuanto al 56% puede deberse a reacciones a medicamentos o a decir a fármacos. El 26% a alimentos. Generalmente las reacciones anafilácticas son las presentaciones más severas del proceso de hipersensibilidad tipo 1 y que pueden llegar a ser potencialmente mortales si no son tratadas de forma correcta en tiempo y forma. Generalmente las reacciones tóxicas sistémicas
por componentes no antigénicos del veneno, es decir, los famosos o la famosa presencia de aptenos, que pueden producir náuseas, vómitos, diarreas, acúfenos, fosfenos, cefaleas, somnolencia, hasta una reacción febril. El tema es que hay que tener muy en cuenta la susceptibilidad del paciente. ¿Y cómo podemos saber muchas veces la susceptibilidad de los pacientes? Es que nosotros valoramos algunos aspectos importantes. Pacientes con dermatitis, pacientes con rinitis previa, pacientes con óxido asmático, pacientes con otros tipos de diátesis alérgica como alergias alimentarias, son más propensos a evolucionar de un proceso alérgico a un shock anafiláctico. La liberación excesiva de histamina, bradicinina, que son agentes vasoactivos, vasodilatadores, junto a la interleucina 1 y 6, que son agentes vasodilatadores quimiotácticos y también producen un aumento del número de neutrófilos y otros tipos de leucocitos en el lugar de la inflamación, pueden inducir a la degranulación excesiva y descontrolada de los mastocitos y basófilos. Esta degranulación afecta de forma generalizada. Si yo tengo vasodilatación excesiva, va a haber fuga plasmática. Por eso que el paciente por la fuga plasmática comienza a tener el edema, el enrojecimiento, es decir, la presencia de eritema. El tema es que esto se pone peligroso cuando esta exudación, mejor dicho, este trasudado, porque es plasma, este trasudado comienza a localizarse en ciertos tejidos con poca celularidad y mucho tejido de sostén, como puede ser la boca, la lengua y principalmente a nivel de la orofaringe, donde podemos llegar a tener lo que se denomina el edema de glotis, obstruyendo la vía aérea del paciente. Esto va a llevar a un proceso de insuficiencia respiratoria aguda debido a la obstrucción del mismo. Segundo, debido a que tenemos exceso de liberación de histamina, vasodilatación, pérdida del volumen vascular efectivo, la presión arterial va a caer. Si la presión arterial cae, comienza a haber una respuesta del cuerpo ante la caída del gasto cardíaco, que es la taquicardia. A mayor hipotensión, mayor será la taquicardia del paciente en estado de shock, mayor será el consumo de oxígeno de ese músculo miocárdico. El problema es que si el paciente está con insuficiencia respiratoria, disminución de la perfusión de oxígeno tisular, este corazón puede entrar en una arritmia y puede entrar posteriormente en una parada cardiorrespiratoria. Generalmente a este tipo de shock lo denominamos un shock caliente con respecto a otros tipos de shock, como puede ser el cardiogénico, la sepsis o el shock séptico, el distributivo, el obstructivo, el hipovolémico, entre otros tipos de shock, donde el problema está prácticamente en la vasculatura con inclusive un aumento de la vasoconstricción y un aumento de la frecuencia cardíaca, pero que no puede paliar prácticamente ese déficit entre demanda y gasto energético.
lo cual va a inducir a la muerte del paciente. Anteriormente yo trabajaba en un puesto sanitario donde el puesto sanitario solamente era un consultorio, no teníamos prácticamente con qué hacer primeros auxilios al paciente. Era una piecita 3x3 con un baño y un techito enfrente de la casa, o del consultorio, mejor dicho, y me iba a trabajar en ciertos horarios disponibles y otros médicos iban a trabajar en los demás horarios, que también dependiendo de su disponibilidad. Era un puesto de salud municipal y me tocó en una ocasión, hace muchos años atrás, ver a un paciente joven, la edad no recuerdo, ya ha pasado bastante tiempo, que era alérgico a la picadura de abeja. Llega al consultorio totalmente edematizado la boca, la cara, tenía dificultad respiratoria. Yo me acuerdo que no se le podía medir la presión debido a que el paciente estaba muy agitado y teníamos solamente el estetoscopio aneroide y el paciente mexía mucho y no se podía valorar la presión arterial. El tema es que este paciente estaba haciendo un cuadro de anafilaxia. Y en estos casos, lo que primero se debe hacer es evaluar, o mejor dicho, realizar la medicación antianafiláctica propiamente dicha, el ABC del paciente anafiláctico. Recuerdo que tenía una ampolla de adrenalina en el carro, me fui a traer 0,3 ml subcutáneo y lo alcé en mi vehículo y lo trasladé al hospital distrital y cada 3 minutos le decíamos 3cc, 3cc ahí con la licenciada de enfermería. Logramos llegar al hospital con un paciente más estabilizado, ya mejor, con menos dificultad respiratoria y quedó internado en el hospital. Esto tratando de demostrar dos cosas, que el primero, el conocimiento salva, la actuación rápida salva, y el segundo es que muchas veces nuestros lugares de trabajo no están preparados, principalmente aquí en donde tenemos puestos sanitarios muy deficitarios, con muchas falencias y carencias. Manifestaciones clínicas más leves, podemos tener la urticaria, el angioedema, tos seca, el broncoespasmo, que puede ser divisado mediante la presencia de sibilancias en la auscultación, disnea y por último el cuadro más severo que nos está demostrando que el paciente está entrando en shock, la cianosis. En los casos severos podemos tener además de eso dolor abdominal intenso de etiología no muy bien determinada asociado a edema cerebral y herniación posterior o desmielinización difusa del sistema nervioso central y periférico que puede llegar a causar de manera crónica neuropatías periféricas. El primer punto y dato importante es que si el paciente valoramos y tiene el aguijón, es retirarlo lo más rápido posible para evitar justamente que siga inoculando el veneno y nunca hacerlo con el bubón, mejor dicho, el bubón es la práctica que queda con el aguijón, retirarlo con el dedo o con una pinza comprimiendo el bubón. Siempre tratar de producir con un objeto plano, retirar
en contra hacia la raíz para evitar la compresión del bubón y aumentar prácticamente la inyección de veneno. Realizar la limpieza de la zona afecta. Generalmente, si es doloroso y el paciente no demuestra signos severos de una reacción de hipersensibilidad, indicamos entonces analgésicos como el paracetamol. En los dolores más severos y pronunciados está indicado la codeína. Bueno, el tratamiento. Cuando estamos frente a un paciente con anafilaxia, tenemos que tener en cuenta el ABC de la anafilaxia. El ABC. Entonces, paciente presenta dificultad respiratoria. Paciente demuestra hipotensión y taquicardia. Edema en regiones acrales sin signos de broncoespasmo, como puede ser sibilantes, y decaimiento del estado de conciencia. Ese paciente está en un shock anafiláctico. Por ende, debe recibir primeramente adrenalina. Fármaco más importante en el tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina, ya que es un vasoconstrictor potente, más potente que la acción vasodilatadora que la histamina. Por ende, al producir una vasoconstricción, esta mejorará la presión arterial y además de eso va a reducir un poco el edema por pérdida, por trasudado, por salida del líquido del espacio vascular. Segundo espacio, el ABC es adaptado del protocolo americano, la cual sería el uso de un fármaco que se llama Benadryl. Pero el Benadryl es antihistamínico. En este caso estamos hablando de un H1 antagonista, las cuales pueden llegar a ser, por ejemplo, la clorfeniramina, que es uno de los fármacos con mayor disponibilidad, ya que el proceso de anafilaxia está asociado a los procesos alérgicos. El tercero, el uso de un corticosteroide de acción rápida como la hidrocortisona. A de adrenalina, B de Benadryl, pero en realidad antihistamínico, y C de corticosteroides de acción rápida. Dependiendo de la severidad del cuadro del paciente, valoraremos justamente un soporte ventilatorio, que puede iniciar desde una cánula nasal hasta la intubación orotraqueal del paciente, dependiendo del estado de conciencia del paciente. En algunos casos vamos a tener que utilizar expansores de volumen, es decir, cristaloides asociados a aminas vasoactivas como la noradrenalina. Como ya hemos explicado anteriormente, la anafilaxia es un proceso de reacción alérgica severa con un proceso de lesión principalmente vascular con escape de fluido y de plasma. Este escape y fluido de plasma es la que lleva a todas las reacciones previamente mencionadas. A nivel pulmonar va a producir broncoconstricción, por la cual nosotros podemos escuchar los famosos sibilantes, y a nivel gastrointestinal puede producir los famosos retorcijones a nivel intestinal, es decir, los espasmos intestinales
que suelen ser bastante dolorosos. Entonces, cuando tenemos un paciente con choque anafiláctico, podemos ver que el paciente va a ingresar rápidamente a una insuficiencia renal con acidosis metabólica persistente con un lactato elevado. Estos suelen estar pálidos, sudorosos, taquicárdicos o bradicárdicos ya en su etapa terminal previa a la parada cardíaca, con una presión sanguínea que puede estar estable inicialmente, pero ir en descenso. Generalmente, en cuanto al radio entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica suele ser menor a 0.8%, con un gasto urinario que debemos ir controlando, que nos indicará el proceso o la evolución de la enfermedad. Generalmente debemos valorarlo con el criterio de Rifle, que es evaluar una creatinina sérica al ingreso a las 12, 24 y 48 horas. Si nosotros valoramos que hay una elevación de 1,5 veces el valor inicial, existe riesgo de insuficiencia renal, por ende la diuresis comienza a estar disminuida. Si hay lesión, mejor dicho, si hay injuria, es la elevación de 2 veces el valor basal, elevación de 3 veces el valor basal, estamos frente a una insuficiencia o pérdida de la función renal, y que esto puede prolongarse por más de 4 semanas e inclusive puede ir a la insuficiencia renal crónica, los criterios de Rifle. Si luce enfermo, está el estado mental alterado, siempre vamos a tener una respuesta cardíaca debido a la al bajo gasto cardíaco, que va a ser una frecuencia cardíaca mayor a 90, en este caso dice 100, pero mayor a 90 se considera ya en reposo una respuesta simpática a la disminución del gasto cardíaco. La frecuencia respiratoria que puede estar aumentada con una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 32, déficit de bases que son menores a 3 miliequivalentes por litro o un lactato sérico mayor a 4 milimoles sobre litro, con diuresis disminuida, hipotensión más de 20 minutos de duración. Estos pacientes están en riesgo severo de una parada cardiorrespiratoria. El principal tratamiento de ellos es la adrenalina, también denominado la epinefrina, que es el tratamiento de elección. Generalmente la dosis recomendada para controlar los síntomas y el mantenimiento de PA es aproximadamente 0,01 miligramos kilopeso por dosis, llegando a una dosis máxima de 0,5 ml por dosis. Esta puede ser administrada si tenemos un acceso venoso por vía endovenosa, o la más rápida suele ser la vía subcutánea. Tengo que cambiar eso en la diapositiva, tiene que ser IV, ya que acuérdense que la epinefrina puede causar necrosis si se inyecta directamente en el músculo. Su aplicación preferentemente es en la cara anterolateral del muslo y es el manejo de primera línea. Como mencioné previamente, podemos acompañar el tratamiento de la adrenalina con un antihistamínico autacoide asociado a corticosteroides, ya que se dice que reduciendo prácticamente la liberación de histamina por medio del uso de corticoides y tapando los receptores H1 mediante los antihistamínicos, se va a reducir la reacción anafiláctica.
Por el otro lado tenemos las garrapatas. Generalmente pueden provocar envenenamiento, generalmente en niños, y las hembras que están en un proceso de desovación producen toxinas en su saliva. Esto generalmente produce una liberación de acetilcolina con afección de la conducción de todas las terminaciones sensitivas o conductivas. Entonces, el paciente, el cachorro o el niño, la niña, no sienten que tiene algo encima. Generalmente pueden alojarse en el conducto auditivo externo, en el pliegue de las extremidades, pero por lo general lo realizan en el cuero cabelludo, ya que pueden tener una temperatura ambiental más agradable. Este veneno neurotóxico va a inducir a que el paciente comience a tener anorexia, irritabilidad, diarrea, debilidad, parestesia, hiperreflexia tendinosa y el signo de Romberg positivo. Generalmente, para que el envenenamiento produzca síntomas sistémicos donde el paciente va a comenzar a demostrar decaimiento severo del estado general, pueden pasar días a semanas. Una de las manifestaciones más frecuentes en los niños es la parálisis flácida, que inicia en miembros inferiores, superiores y puede afectar la cara. Puede producir la muerte por parálisis de los músculos respiratorios, similar a lo que puede llegar a producir, y muchas veces hay que investigar como diagnóstico diferencial otras patologías con destrucción de los axones neuronales, como en el síndrome de Guillain-Barré, que puede comportarse del mismo tipo, solamente que el síndrome de Guillain-Barré es un proceso de hipersensibilidad retardada o tipo 3, donde existe anticuerpos dirigidos contra las proteínas axonales, que suele ser de la misma forma una parálisis que inicia en pie y suele ser ascendente hasta afectar los músculos respiratorios. Generalmente, el retiro de las garrapatas mejora la clínica cuando estamos en primeras etapas. Pero hay algo muy importante que hay que valorar. Muchas veces estos pacientes, si estamos hablando de seres humanos, estos pacientes tienen un déficit muy ausado en cuanto a lo que es el cuidado de su salud. Es decir, no cuidan para nada. Por ende, muchas veces como personal de salud tenemos que comenzar a quitar la ropa, a darle un baño y valorar si no tiene otras infecciones, otro tipo de artrópodos en el organismo, ya que pueden estar también presentes funga penetrans, piojos y otro tipo de chinches a nivel del cuerpo del paciente. Por eso es importante mirar todas las... Generalmente, cuando ya estamos frente a síntomas sistémicos,
valorar el ABC del paciente para auxiliarle. Muy bien. Hasta aquí va la clase del día de hoy. Voy a estar enseguida todas las diapositivas para que ustedes tengan en mano. Recuerden que solo el contenido dado ingresa dentro de lo que es en el parcial. Gracias, doctor. Por mi parte. Doctor, Es todo. tengo una duda en relación al trabajo. El caso clínico que tocó para mi trío, vamos a decir, tiene 2 casos clínicos. ¿Y se puede elegir uno o tengo que hacer de los 2? Y hay algunos compañeros que no tuvieron un caso clínico, que solo como un artículo científico, Muy bien. Bueno, los que tienen casos clínicos. Algunos, como usted mencionó, tienen más de un caso clínico. Eligen uno. ¿Está bien? El segundo. Está bien. Algunos casos, mejor dicho, algunos artículos no tienen, en realidad tienen un caso clínico al final de demostración. Si es que no encuentran, por favor, si pueden ser tan amables de dirigirse en el inbox y decirme y vamos a cambiar de caso clínico. ¿Está bien? No hay ningún problema. Está bien. Otra cosa, porque algunos están con dudas, ¿cómo sería? Entonces sería el manejo del caso clínico, ¿no? Presentado para cada grupo. Entonces sería el manejo, ¿cómo sería la conducta del médico cuando en una emergencia, una urgencia, cuando llega un paciente intoxicado, con el tipo de intoxicación de su caso? Nada más que eso, y en slides de hasta 8 o 10. 10. Diapositivas, 10. 10. Está bien. Y esto nomás sería más sencillo, porque algunos quedaron con duda, entonces para quedar más claro. Sencillo, no vamos a complicar nada. ¿Está bien? Está bien, muchísimas gracias, doctor. No hay ningún problema. Dale. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. Gracias, doutor. Tchau, doutor. Gracias. Bom final de semana.